Le decían la bruja, igual que a su madre. La bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la bruja a secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida. Si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca. Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamara de otra manera. Era siempre tú, sonsa, o tú, cabrona, o tú, pinche hija del diablo cuando quería que la chica fuera a su lado, o que se callara, o simplemente que se estuviera quieta debajo de la mesa y la dejara escuchar las quejas de las mujeres, los gimoteos con los que salpimentaban sus cuitas, achaques y desvelos, los sueños de parientes muertos, las broncas con aquellos aún vivos y el dinero. Casi siempre era el dinero, pero también el marido, y las putas esas de la carretera, y que yo no sé por qué me abandonan justo cuando más ilusionada me siento. Le lloraban. ¿Y todo para qué? Gemían. Mejor era morirse ya, de una vez, que nadie nunca sepa que existieron, y con la esquina del rebozo se limpiaban la cara que de todos modos se cubrían al salir de la cocina de la bruja. Porque no fuera a ser que luego dijeran, una nunca sabía, con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la bruja porque se tramaba una venganza contra alguien, un maleficio contra la cusca que andaba sonsacando al marido, porque no faltaba la que inventaba falsos cuando una inocentemente lo que nomás andaba buscando era un remedio para el empacho de este pinche chamaco atascado que se zampó solito 1 kilo de papas, o un té que sirviera para espantarse el cansancio, o una pomada para los desarreglos del vientre, pues, o nomás sentarse ahí un rato en la cocina a desahogar el pecho, liberar la pena, el dolor que aleteaba sin esperanza en sus gañotes. Porque la bruja escuchaba, y la bruja no se espantaba al parecer de nada. Si hasta decían que había matado a su marido, ni más ni menos que el cabrón de Manolo Conde, y por dinero, el dinero y la casa y las tierras del viejo, 1 centenar de hectáreas de siembra y de ordeña que le dejó su padre, lo que quedaba después de haber ido vendiéndolo todo por cachos al líder del sindicato del ingenio para no tener que trabajar nunca, para vivir de sus rentas y disque de los negocios que siempre se le mallograban. Y era tan grande aquel latifundio que cuando don Manolo murió, todavía quedaba un buen trozo que daba una renta interesante. Tan así que los hijos del viejo, 2 chamacos ya grandes, con las carreras terminadas, que don Manolo tuvo con la que era su esposa legítima allá en Montiel Sosa, se dejaron caer al pueblo tan pronto supieron la noticia. Un infarto fulminante, fue lo que les dijo el médico de Villa cuando los muchachos llegaron a la casa, aquella en medio de los cañaverales donde estaban velando el cadáver. Y ahí mismo, enfrente de todo el mundo, le dijeron a la bruja que tenía hasta el día siguiente para largarse de la casa y del pueblo, que estaba loca si creía que ellos permitirían que una furcia se quedara con los bienes de su padre. Las tierras, la casa, aquella casa que después de tantos años aún seguía en obra negra, grandiosa y mal hecha como eran los sueños de don Manolo, con su escalinata y su barandal de querubines de yeso y los techos altísimos en donde anidaban los murciélagos, y el dinero que según estaba escondido en algún lugar de la casa, un chingo de centenarios que don Manolo heredó de su padre y que nunca metió al banco, y el diamante, el anillo de diamantes que nadie había visto nunca, ni siquiera los hijos, pero que decían que tenía una piedra tan grande que parecía falsa, una auténtica reliquia que había pertenecido a la abuela de don Manolo, la señora Chusita Villagarbosa de los Monteros de Conde, y que por derecho legal y hasta divino, le correspondía a la madre de los muchachos, la esposa legítima de don Manolo ante Dios y ante los hombres, no a la suripanta advenediza rastrera y asesina de la tal bruja, que se daba los grandes aires de señora pero no era más que una huila que don Manolo sacó de un bohío en la selva, para tener con quien desahogar sus más bajos instintos en la soledad de la llanura. Una mala mujer a fin de cuentas, porque quién sabe cómo, tal vez aconsejada por el diablo pensaban algunos, se enteró que había unas hierbas que crecían en el cerro, casi en la punta, entre las viejas ruinas que según los del gobierno eran las tumbas de los antiguos, los que habitaron antes estas tierras, los que llegaron primero, antes incluso que los gachupines, que desde sus barcos vieron todo aquello y dijeron